Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro tercer espacio abierto de este módulo 7. Ya son las 10 en punto de la mañana, hora centro de la República, así que vamos a dar inicio a nuestro tercer espacio abierto. Sean todos bienvenidos, así esperando que se vayan agregando a lo largo de este espacio. La orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Prácticamente el mismo orden de actividades que hemos tenido a lo largo de estas dos sesiones previas que ya tuvimos. Es prácticamente lo mismo que habremos de hacer para con esta sesión, ¿ok? Esa es la orden del día. Me presento para todos ustedes, saben que no es presunciones, protocolo nos pide seguir Prepa en línea CEP. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionada con la evolución histórica de la lengua. Me encuentro cursando el doctorado en innovación educativa y al campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación aquí en Prepa en línea CEP. ¿Ok? Ese soy yo, para que tengan en consideración siempre quién está a cargo y, como ya les he mencionado, para que sepan con quién dirigirse en caso de que requieran cierta información. Conmigo, todo lo que tiene que ver con su proceso de aprendizaje del inglés, con su tutor, con el asesor tecnológico, pues propiamente a cada una de las áreas en las cuales ellos están a cargo. El tutor tecnológico, si tienen alguna falla en la plataforma, no pueden accesar a la misma, es a quien tienen que dirigirse con su tutor en caso de que requieran cierto apoyo, cierta guía en ciertos procesos que tengan que ver con lo administrativo, con cuestiones personales, con cuestiones que requieran apoyo así muy, muy pronto, muy específico. El tutor es quien está a cargo de esa área, ¿ok? Pues bueno, el propósito de nuestra sesión. Ya lo hemos venido trabajando, es prácticamente el mismo propósito que hemos señalado desde las sesiones previas, que es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la segunda semana del módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega y tiempo en forma de cada tarea y o actividad. Nuestro propósito es justo ese, aclarar dudas. En teoría se supone que ustedes ya debieron de haber consultado los materiales, debieron de haber visto ya los videos, debieron de haber ya tenido contacto de alguna manera con todo el contenido para que en esta sesión podamos ir aclarando ciertas dudas que vayan surgiendo a lo largo de la misma, ¿ok? ¿Qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Es el pasado simple. Un tema que, aunque no lo crean, para algunos seguramente será muy fácil, porque me ha tocado ver que hay alumnos que tienen mucha conciencia ya de las estructuras gramaticales, que les vuelvo a señalar lo que les he dicho en sesiones previas. Cuando nosotros nos hacemos conscientes de cómo funciona una segunda lengua, podemos mejorar también en nuestra L1, en la lengua materna, aunque no lo crean, y bastante, de hecho, dado que nos estamos haciendo consciente de lo que de los componentes que encontramos en nuestra propia lengua, ¿ok? El pasado simple es un tiempo gramatical que para varios estudiantes tiende a tener ciertas áreas de oportunidad debido a que lo confunden porque, como les mostré en la tablita anterior, que les mostré que hay tres tiempos gramaticales grandes, tres tiempos en general, presente, pasado y futuro, pero cada tiempo gramatical tiene cuatro presentaciones. Bueno, el pasado por sí solo tiene una versión simple, tiene una versión progresiva, tiene una versión perfecta, tiene una versión perfecta progresiva. Y los estudiantes tienden a confundir sobre todo el pasado simple con el pasado progresivo, pero tienden a confundirlo también con uno que también es del pasado simple, es decir, sí pertenece al pasado simple, pero es una estructura que habremos de ver el día viernes. Me parece que les había yo señalado que tenía que ver con ese tiempo gramatical, que es el used to. Se los dije, sí, el día viernes pasado. Ese used to tiene una peculiaridad que debemos de descubrir, sobre todo al momento de narrar algunas cosas de nuestra vida pasada. Ese lo vemos el día viernes. Pero bueno, estos tres momentos del pasado tienden a complicárseles a los estudiantes, dado que de pronto no encuentran cuándo va uno, cuándo va el otro, cuándo va cierto tiempo también. Entonces es importante aclarar esas dudas. Bueno, entonces, tengo una pregunta. La pregunta dice, what do you know about the simple past? Give us an example. So, what do you know about simple past? Give us an example. Tengo aquí ya un par de personas. La pregunta es sencilla. ¿Qué sabes acerca del pasado simple? Danos un ejemplo en caso de que ya tengas pues, cierta noción
cómo funciona el pasado simple. What do you know about simple past? ¿Qué sabes acerca del pasado simple? ¿Quién desea participar? Alguna de las dos personas que están por aquí. Tenemos a Gema y tenemos a Mía. Mía, ¿alguna participación? Seguramente te escuchamos en caso de que desees participar. Te escucho, Mía. Buenos días. Muy bien, muy bien. Sí, está de cierta manera bien. Habremos de hacer algunas especificaciones, pero está la idea y eso es magnífico para poder ir avanzando. Algo está escrito aquí en el chat, déjeme ver. Ah, Gema saludó aquí por el chat. Gema, buenos días. Em, ¿Alguna participación, Gema? Algo que tengas en mente que sea como lo primero que se te venga a la mente cuando te dicen pasado simple. ¿Qué es? ¿Cómo podemos definirlo o describirlo? ¿Qué es este bendito pasado simple que nos causa conflicto? Que estas tareas, sobre todo las que vienen de la actividad de 3 y 4, tienden a tener una de ellas calificaciones un tanto no tan altas, dado que se confunden en el uso de ciertos tiempos. Por ejemplo, la actividad integradora 3 que les pide que hagan una narración de algo que vivieron en su vida pasada. Algunos alumnos, al final habremos hablar de eso, pero es simplemente para ejemplificar, algunos estudiantes utilizan el presente simple para narrar todo eso. Y aunque les está señalando ahí que es algo que ya viviste, que ya terminaste, no llega a haber esta comprensión un tanto más profunda y lo que hacen es escribir y no se dan cuenta que están narrando en presente simple. Que lo mismo seguramente sucederá con el mismo español, ¿eh? Cuando les digo que no somos conscientes de los componentes del español, nos cuesta, aunque no lo crean. Yo le decía a una persona hace tiempo, en cuestiones de lingüística, estábamos hablando acerca de semántica y temas relacionados con ello, y hablábamos acerca de cómo cuando platiques con alguien te puedes dar cuenta su nivel, no solamente de que sea una persona que le gusta leer, ni- no solamente eso, sino que también puede sostener conversaciones dado que ha tenido, pues quizás tiene mucho mayor posibilidad de contacto social, de intercambiar ideas con alguien y se nota porque puede establecer sus puntos un tanto más claros. Y aquellos que son un poco más para adentro, que casi no socializan y cuestiones que tienen que ver con ello, tienden a dificultárselo un poquito más. Pero también podría ser, hablábamos con otra persona acerca de que son muy ávidos de la lectura, pero no les gusta socializar. Sin embargo, sí pueden externar sus ideas un tanto mayor, un tanto más claras, y eso permite, sobre todo para este uso de estructuras, permite mucho que sean conscientes de. Dice Gemma, son acciones que pasaron y tuvieron una conclusión. Justo eso, que ya, que ya emergieron y cayeron, desaparecieron en el transcurrir, en el devenir, dirán algunos. Pues bueno, a ver, veamos. So here we have a question, and the question says, "What do you do last weekend?" So what do you do last weekend? Esta pregunta está colocada por allá en el foro de aprendizaje. So what do you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? El último fin de semana. ¿Qué hiciste? So what do you do last weekend? Ok, algo importante que he venido señalándoles y, y sucede en prácticamente todas las generaciones, que por más que lo señalamos, siempre habrá alguien que quizás no ve los espacios, quizás no sigue cosas que tengan que ver con el proceso de aprendizaje y se nota al momento de hacer las tareas, los trabajos. Y hay algunos que se les ha olvidado colocar sujetos, lo que les he venido señalando. Los sujetos en inglés, las personas en inglés, son extremadamente importantes para establecer una oración completa. Si a mí se me ocurre decir, por ejemplo, en español nosotros decimos, juego fútbol todos los domingos. Juego fútbol todos los domingos. El hecho de decir juego fútbol o solamente juego expresa mucha información. Solito el verbo tiene mucha información. Así funciona el español. El inglés no funciona así. Y si a mí se me ocurre decir juego fútbol, pensando que al momento de utilizar el verbo play, que es jugar, y no le pongo ningún sujeto, ahí solamente digo jugar.
y digo play football. No hay ninguna oración en ningún tiempo. Ahí está simple y sencillamente en infinitivo y no dice información de quién lo hizo, en qué momento, en qué persona. No tiene información más allá de solamente señalar la acción. Entonces, para construir, forzosamente necesitamos sujetos, sí o sí. Si ustedes en algún momento llegan a tener la oportunidad de charlar con algún nativo del inglés y que esté aprendiendo español en niveles básicos de su dominio, se darán cuenta cómo funciona el inglés, porque es lo que tendemos a hacer cuando estamos aprendiendo un segundo idioma. Tomamos características de nuestra L1, del español, por ejemplo, y lo llevamos hacia el inglés. Ellos hacen algo similar, toman características del inglés, que es su L1, su lengua materna, y la llevan hacia la L2, hacia la lengua que están aprendiendo. Y nos permite ver cómo funciona su lengua. Y entonces escucharán personas que dicen, por ejemplo, el verbo jugar. Ese jugar, así como suena en español, nada más para que se den una idea de lo importante de los sujetos, se lo van a colocar a cada uno de estos sujetos y van a decir, por ejemplo, yo jugar, tú jugar, nosotros jugar, ellos jugar, ustedes jugar. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí se me ocurre la grandísima idea de quitar a los sujetos, lo único que estoy diciendo es jugar. Entonces, ¿por qué les doy este ejemplo? Para que se den cuenta de por qué es importante poner sujetos. Si no se los ponemos, la idea está inconclusa. Siempre tiene que haber sujetos en inglés. ¿Qué sujetos? Ya se los he venido enlistando. Los pronombres personales, que siempre les sugiero que se los aprendan en la forma que están ahí ordenados, por muchas cuestiones, aunque ustedes no lo crean. Es importante aprendernos ahí ordenaditos. Entonces digo I, you, he, she, it, we, you and they. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos. Ahora, ¿qué busco? Busco colocarle algún verbo que me permita tener una idea de lo que quiero expresar. ¿Qué es lo que siempre les digo? Piensen de quién quieren hablar y piensen qué acción le quieren asignar. Eso es lo primero. Después preocúpense por pensar en qué molde voy a meter todo eso. Primero pienso de quién quiero hablar y qué quiero señalar de esa persona. Ok, ya pensé en I. Y ahora voy a poner, no sé, leer. Ya tengo mi idea por lo menos. Ahora necesito meter eso en un molde. Y para meter eso en un molde necesito el tiempo gramatical que estoy aprendiendo, el cual es el pasado simple. Entonces, aquí enfrente tengo ingredientes que me pueden servir para poder establecer estas oraciones. Sin embargo, aún no están en el molde del pasado simple. Este tiempo gramatical, o de hecho estos ingredientes aún no entran en ese tiempo gramatical. ¿Cómo voy a meter esto en pasado? Me voy a enfocar solamente en los verbos, no en los sujetos, no en los complementos, en los verbos, los que están en blanco. Y a esos los voy a, les voy a hacer una transformación. ¿Qué hice? Voy desde nuevo, desde el inicio. Verbos en forma simple, para que me den una idea. A esos verbos en forma simple, para que me den una idea, los voy a transformar ahora en el tiempo gramatical que estoy aprendiendo, que es el pasado simple. ¿Y qué voy a hacer? Esos verbos se van a ir a su versión pasada. Sucede que aquellos que están en los extremos, en rojo, son verbos irregulares. Los verbos irregulares nos tienen una regularidad, es decir, no tienen un patrón tan marcado a seguir en sus conjugaciones. Los verbos regulares guardan una regularidad, es decir, tienen un patrón común a seguir en sus versiones en pasado y en pasado en participio. Esos dos que están en el extremo, read, que así se pronunciaría en pasado, y went, esos son irregulares. Los de en medio, que tienen dos colores, en negro y en rojo, esta última, las últimas letras que tienen en rojo, nos ayuda a señalar que esos verbos están ya en pasado. Se les agrega ed, ied, o en su defecto, como les decía en algunas otras salones, solamente se le pone, salones, generaciones, solamente se le pone la D porque ya tiene el verbo la E. Todo verbo que termine en ed, eso es un verbo que está en pasado, ¿ok? Y que es, perdón, no solamente que está en pasado, sino que es un verbo regular. Entonces, quiero responder a la pregunta que me pusieron enfrente. What did you do last weekend? Okay. I listened to music. I listened to music. Yo escuché música. ¿Qué más hice? I went to school.
Fui a la escuela. I went to school. I went to school. Entonces, ayúdenme, ya saben, compartiéndonos alguna de sus ideas, ya sea a través del chat o activando su micrófono y señálenme alguna acción, la que sea, ya sea que esté aquí enfrente o ya sea la que hayan puesto por allá por eh, el espacio del foro de aprendizaje, pero compártanme alguna. Gema, por favor, Mía, please, ayúdanos con esto. Dice su compañera Gemma, I talked to my mother. Yo hablé con mi mamá. Perfecto. Mía, te escuchamos. Ok, perfecto. Saliste con tu familia. Excelente. Muy bien. Ahora, algo importante. Cuando utilizamos este bendito tiempo gramatical, hay auxiliares específicos a utilizar. Estos auxiliares, que en español no existen, nos causan mucho conflicto, sobre todo cuando estamos en niveles básicos de inglés. Estas palabras que su propio nombre nos da una idea de qué tienen que hacer, que son su acción es auxiliar, es decir, apoyar, darnos cierto soporte a lo que estamos buscando hacer, tienen esa función. Entonces, cada tiempo gramatical que nosotros deseemos aprender, vamos a tener que utilizar estos tipos de auxiliares, que por lo regular habremos de utilizarlos en negaciones y en preguntas. Sí, en una que otra vez aparecerán en afirmaciones, pero por lo regular los vamos a encontrar en negaciones y en preguntas, sobre todo esos auxiliares de niveles básicos de inglés como el do y como este que vamos a ver, que es el did, es el did. Did por sí solo no es un verbo. Si en algún otro contexto, did es el pasado del verbo do, del verbo hacer. Pero aquí en este contexto no tiene mayor significado más que darme el sentido de que esta oración está en pasado. Vea, vamos a tratar de construir una negación. Para construir una negación necesitamos algo en específico. Tengo aquí enfrente de nuevo sujetos, tengo aquí enfrente de nuevo verbos y verbos en su forma pasada. Quiero construir una negación con esto, sí lo puedo hacer y puedo agregarle did más el not. Did más el not significa no. Eso es todo, no tiene mayor ciencia, solo significa no. Pero es un no para negar oraciones y sobre todo acciones en pasado simple. Acciones en pasado simple. Esto, el did más el not, no niega estados, no dice yo no fui, del verbo ser o estar, o no dice yo no estuve, este no niega esto. El did not niega acciones. Yo no corrí, yo no dormí, yo no bailé, yo no estudié, niega acciones, ¿ok? Eso es muy importante. Ahora, pareciera que así como está, ya está en negación y ya puedo entregar esta oración para que sea pues, quizás calificada o alguien me entienda la idea que quiero dar. No. Sucede que los verbos que decidí colocarlos o por regla se me pidió colocarlos en pasado simple, tienen que regresar a su forma base. Y entonces digo, I did not read, I did not listen to, I did not study, I did not watch, I did not talk to, I did not look at, I did not dance, I did not go, dicen algunos. Y siempre tengo que decir I did not. Está muy largo. No puedo decir didn't. La mayoría de veces le sugiero yo, a manera de tip, les sugiero que se aprendan las cosas completas cuando van aprendiendo inglés. No importa por ahora, dicen algunos, es que así no hablan los gringos, es que así no hablan los británicos, es que así no hablan los australianos, ellos hablan de otra manera y cosas así. Y siempre les explico. Recuerden que ustedes habrán de utilizar en algún punto si siguen con su profesionalización, habrán de utilizar el inglés, no solamente con los gringos, no solamente con los australianos, no solamente con los ingleses, sino dado que es la lengua franca del mundo, aunque lo querramos hoy, ¿no? Es por la cual pues nos comunicamos y para terminar, se los aseguro, van a terminar comunicándose con otro tipo de personas que quizás no sean nativas, pero están aprendiendo el mismo inglés estándar que ustedes. Y entonces, si yo
adquiero cierto acento sobre todo de una región en específico, está muy bien, pueden ir mejorando de hecho, pero como les señalo, en muchas ocasiones terminan interactuando más con algún hindú, con algún chino, con algún japonés, con alguna persona que la lengua materna no es el inglés y el tuyo, por ejemplo, pues no es el español y la lengua que tenemos en común es el inglés. Entonces siempre les digo, mejor apréndete todo completo. Cuando ya llegues a dominar el idioma de alguna manera, ya si gustas puedes hacer contracciones, pero si no, apréndetelo todo completo, porque cuando te toque interactuar con alguna otra persona de alguna otra parte del mundo y esa persona también aprendió un inglés estandarizado y se quedó aprendiendo todo completo, cuando él hable de manera completa vas a decir, ay, ¿qué me dijo? Me quedo pensando porque yo no me aprendí las formas, digamos, completas o apropiadas del idioma, porque es un inglés estandarizado, que es el inglés de los libros, ¿ok? Eso es muy importante, aunque ustedes no lo crean. Bueno, niego entonces y digo, I did not listen to music, I did not go to school. ¿Cómo vuelvo en negación entonces la aportación que me hicieron ustedes? ¿Cómo niego o cómo niegas, Gema, la aportación que tienes ahí en el chat? ¿Cómo niegas la aportación que nos diste, Mía? Te escuchamos, Mía. Esperamos la participación de Gema en el chat. Please, Mía. Excellent. I did not go out with my family. Family. Muy bien. Perfecto. Dice Gema, I did not talk to my mother. Perfecto. Así, ¿eh? Pareciera que está muy fácil. Luego me ha tocado que algunos estudiantes hasta se desesperan porque dicen, es que eso está bien regalado, no sé cómo se traban tanto. Hay personas a quienes se les da bastante los idiomas, hay personas a las que por más que lo intentan y lo intentan y lo intentan, es un tanto más tedioso el proceso y tienden a desarrollar cierta frustración porque nada más no es posible. Entonces, simplemente es cuestión de tener paciencia y aquellos que lleguen a ver el video, sigan simplemente los pasos de esto, así una formulita, aunque a veces también hay alumnos que dicen que qué flojera estar aprendiendo inglés con fórmulas, qué flojera estar aprendiendo inglés de tal o cual manera. Y lo mismo que les he señalado, si tenemos poco tiempo de estudio del idioma, no nos da para adquirirlo, no nos da para poderlo hacer de forma un tanto a través de la adquisición, porque para eso necesitamos bastante tiempo inmersos en el contexto y en el idioma. Nos resta el estudio y consciente y créanme, hay muy buenos indicios de. Yo actualmente me encuentro trabajando en el doctorado en una metodología de la enseñanza del inglés, no específicamente del inglés, sino de la enseñanza de lenguas en general, utilizando algunas características propias de la L1, es decir, en este caso del español, para que pueda ser adquirido, sobre todo en estudiantes ya de bachiller y de universidad, donde el español ya está arraigado en el cerebro y ya es muy difícil que metamos otro software de lleno. Entonces, a través de esta metodología estamos tratando de que esta estructura cognitiva que ya nosotros tenemos desarrollado, poder ir trabajándolo con características del español y que se vaya haciendo un espacio en nuestro cerebro, la segunda lengua, que en este caso es la L2. Espero más adelante, ya en otras sesiones, mostrarles un poquito de lo que estamos haciendo y a ver si con ustedes surte efecto. Está surtiendo efecto a nivel universitario, nos está facilitando bastante bien el proceso. Veamos cómo funciona por aquí en prepa, ¿ok? Después les mostraré un poquito acerca de ello. Bueno, entonces, si ya tengo afirmaciones, si ya tengo negaciones, ¿qué me resta hacer? Pues preguntas. ¿Y cómo hago preguntas? Antes de que les ponga aquí el ejemplo y la formulita, ayúdenme colocando una pregunta. ¿Cómo hago una pregunta? Con las mismas características, con la misma idea que ustedes ya generaron, hagan una pregunta. Pregúntenme a mí, pregúntenme, ¿hablaste con tu mamá? Pregúntame, ¿saliste con tu familia? ¿Cómo podría ser la pregunta mía? Te escuchamos, esperamos la participación de Gema en el chat, please. Una pregunta con la misma idea, pero preguntándome a mí. Perfecto. Así justo, justo así. ¿Y por qué digo que perfecto y justo así? Van a encontrar en esta semana que tienen que construir una línea del tiempo. Esa bendita línea del tiempo que sobre todo es para la actividad integradora número 4, es la que les señalaba yo que en esta semana tiende a tener estas tareas pues un poquito de calificación baja porque tienen que hacer preguntas y tengan claro que esas preguntas tienen que ser efectuadas a alguien, a una persona que tenga enfrente.
Entonces no creo preguntas diciendo did he, did she. Sí puedo hacerlas si es que le estoy pidiendo información a alguien, por ejemplo, a Mía, le digo, oye, es Mía, ¿cuándo se casó tu papá? Ok, ahí sí estoy hablando de alguien más, pero le estoy preguntando a Mía. Sin embargo, la actividad integradora lo que pide es que generes preguntas para con esa persona y de hecho para obtener información de tu familia en general. Pero a lo que voy con esto es saber que cuando tengo a alguien enfrente, no necesito preguntarle con he, no necesito preguntarle con she, si es que estoy pidiendo información precisa de esa persona. Si lo que estoy haciendo es preguntarle a esa persona, pero para obtener información de una tercera, ahí sí tengo que hacer una modificación de los pronombres. Es importante aunque no lo crean. Y el hecho de, por ejemplo, que les digo ahorita, pregúntenme a mí, ya saben a quién le tienen que preguntar. Saben qué sujeto tiene que estar inmerso. Y entonces digo, did you talk to your mom? Por ejemplo, dice Gemma. Y Mia ya nos dijo, did you go out with your family? Perfecto. Estas son formas de hacer preguntas de yes, no, las sí y no, porque lo que se requiere es que me digas sí o que respondas no. No quiere mayor información. Y entonces, ¿cómo las construyo? Mismos ingredientes que ya habíamos visto, pero voy a colocar al principio el did. Ahora, cada vez que yo utilice el did, ya sea en negación con did not o ya sea en pregunta con el did al inicio, los verbos se van a mantener en la misma forma simple. No les pongo ed, no los paso a pasado. ¿Y por qué? Porque en afirmación ese es en el único momento en el cual se van a utilizar verbos en pasado. En negación y en pregunta se va a regresar a los verbos en su forma simple. ¿Por qué? Porque ya tengo el auxiliar. Y el did solo funciona en negaciones y en preguntas. No funciona en afirmaciones, ¿ok? No es para las afirmaciones. Lo digo porque me ha tocado ver tareas que cuando aprenden que el did les ayuda a negar o a hacer oraciones en general, ponen I did play football, I did go out, I did study, I did... Y así no funciona, ¿ok? No va ahí. Para afirmar, sí necesito verbos en pasado. Para negar, no los requiero porque ya tengo el did más el not. Para preguntar, no los requiero porque ya tengo el did más los verbos. Y entonces digo, did you listen to music? Did you go to school? ¿Fuiste, o no, dicho, escuchaste música? ¿Fuiste a la escuela? Perfecto, muy bien. Ya tengo las sí y no. Ahora me falta crear con las WH. ¿Cómo le hago? ¿Cómo creo una pregunta con esto? Antes de que las veamos, para que me permitan ver si ya van comprendiendo cómo se utilizan estas. ¿Cómo construyo una oración o una pregunta con este tipo de estructura? Con la WH, dicen en otro grupo. ¿Cómo hago una pregunta con esto? Mía, ¿cómo podría quedar? Con la misma idea que tenías, pero agregando una WH. Dice Gemma, why did you talk to your mom? Perfecto, Gemma, sí, justo. Why did you talk to your mom? Mía, ¿cómo quedaría la tuya? Excellent. When did you go out with your family? ¿Cuándo saliste con tu familia? Perfecto, así, justo. Y entonces, ¿cómo construimos esas? Si ya tengo la base, ya sé hacer preguntas de sí y de no, esta es la base, lo único que tengo que hacer es colocarle una de estas. Y digo what, digo when, digo where, digo how, digo why, what for and who with. Me gusta hacer esas combinaciones de what for y de who with para que ustedes se den cuenta dónde vamos a terminar colocando esta última palabrita que en español aparecería primero. Me dicen algunos, pero yo he escuchado que los nativos dicen what for desde el inicio. Sí, sí lo dicen. Esa es una forma, digamos, un tanto más coloquial de utilizarlo. Sucede que para con las preguntas de manera apropiada, hay que colocar estas últimas partículas al final. Y entonces digo algo como esto. Who did you go to school? Who did you go to school with? Con quién fuiste a la escuela. ¿Para qué fuiste a la escuela? What did you go to school for? ¿Para qué fuiste a la escuela? Les pongo por lo regular este tipo de estructuras dado que cuando les toque entrevistar para la actividad integradora 4, hay algunas de estas preguntas que pueden ustedes utilizarlas, sobre todo cuando hablan de que, ¿cuándo te mudaste a la Ciudad de México? Ah, ok. ¿Para qué te mudaste a la Ciudad de México? ¿Con quién te mudaste a la Ciudad de México? Que te permita que vayas obteniendo mayor información al respecto de esto, ¿ok? Perfecto.
¿Qué tipo de verbos les señalaba yo que tienen que utilizar para afirmar en pasado? Estos verbos que aparecen de este lado, los que están señalados, esos. Si ustedes abren una lista de verbos, van a encontrar por lo regular estos tipos de encabezados: Spanish, infinitive, past tense o past participle. Los que necesitan son los que digan past tense. ¿Quieren hacer oraciones por ustedes solitos? Piensen de quién quieren hablar. Quiero hablar de Pedro. Ok, Pedro es he. Y entonces puedo decir he, ya tengo en primer parte. Voy a mi lista de verbos y tomo un verbo que esté en pasado. No hay tanta ciencia para ello. Y digo, él abrió la puerta. He opened. No sé decir la puerta. Y quizás no tengo mi diccionario a la mano, no tengo de dónde sacar esa información. Pues pueden ir al traductor ahí, sí, lo que les decía desde la vez pasada. No utilicen el traductor para todo. Estructuren con lo que ya conocen. Pongan un sujeto, pongan un verbo, y si no tienen la manera de cómo conocer o no saben el vocabulario, ahí sí pueden poner el traductor y dicen, ¿cómo digo la puerta? Ok, le pongo ahí al traductor, la puerta, y me pone un par de palabras en específico, the door. Y entonces digo, he opened the door, listo. Y les apuesto que eso que buscaron de vocabulario, que es mínimo, que es corto, se queda más en su mente a que redacten todo en español y lo peguen en el traductor y copien y peguen para mandarlo a la tarea. Ni siquiera se va a quedar en su mente esa información que pasaron, en este caso, copiada y pegada de otro recurso, ¿sale? Entonces digo, I opened the door this morning o cosas como esas. No importa que sean verbos que sean irregulares, de igual manera va a utilizar para afirmaciones aquellos que aparecen en past tense. Si quiero hacer negaciones, ya no necesito, aquí va a haber una inversión de esto, si quiero hacer negaciones, ya no necesito los verbos en pasado. Ahora los que necesito son los que están en infinitive. ¿Por qué? Porque tengo el did not. Y en cada caso tomo estos que están en infinitive y digo, I did not find my keys in my car. Lo mismo va a suceder con el resto. No quiero o no necesito más bien ya utilizar verbos en pasado porque tengo el did más el not. Los verbos los pongo en forma simple. No importa que sean verbos irregulares, va a ser lo mismo. Quiero hacer preguntas, de nuevo los verbos en forma simple porque ya tengo el did. Lo mismo va a suceder con verbos tanto regulares como irregulares. Perfecto. Hasta este punto, ¿alguna duda, alguna pregunta de esto que hemos visto? Me falta todavía abordar otra cosa del pasado, que es a lo que vamos, pero hasta este punto, de esto que hemos visto, ¿alguna duda, alguna pregunta, Gema? ¿Alguna pregunta mía? Dice su compañera Gema. Todo bien hasta el momento. Mía, todo claro, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Ahora, vamos a otro aspecto del pasado. Esto que acabamos de ver fue el pasado simple con verbos de acción, ¿ok? Verbos de acción. Indica una actividad, un movimiento. Yo corro, yo corrí. Yo duermo, yo dormí. El segundo que menciono es ese el pasado, ¿ok? Es importante porque ahora vamos con el pasado, pero que pertenece a esta cuestión que también se nos complica, que es el to be, que es el pasado con el verbo to be, aquel que me permite señalar estados, sobre todo de ánimo o de ubicación o cosas como esas. Entonces, ¿cómo funciona este? De igual manera, sujetos. De igual manera vamos a necesitar complementos, pero ahora no complementos de alguna cosa que tenga que ver con relación a una actividad en sí. Vean lo siguiente. Digo, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, and they were. Ahora, este was pertenece al verbo to be, es una forma del to be en pasado, el were de igual manera. Pero was se utiliza con ciertas personas y were con otras. Was para cuando el sujeto del que queremos hablar es uno, solo es uno. Yo digo I, es uno, y le pongo was. He, hablo de él, le pongo was, es un solo sujeto. She, hablo de ella, le pongo was, es un solo sujeto. It, hablo de eso, le pongo was, es un solo sujeto. Nosotros, hablo de más de uno, entonces le toca were. Ustedes, hablo de más de uno, entonces le toca were. They, hablo de más de uno, entonces le toca were. You de igual manera le toca were, ¿ok? Ahora, ¿qué va a señalar este was o este were?
algún, algún adjetivo dirán algunos, algún adverbio dirán algunos otros, y digo, I was sad, este es un adjetivo. Yo estaba triste. I was happy, I was angry, I was hungry, I was bored, I was at home, I was at school, I was in time, I was on time, I was late. Puedo construir con esto algunas oraciones que tengan que ver con estados de ánimo, con ubicaciones. Y digo, yo estaba triste, yo estaba feliz, yo estaba enojado, yo estaba hambriento, yo nací, I was born, yo fui nacido, dirían ahí, o yo fui parido, dirán algunos otros. I was at home, yo estaba en casa. I was at school, yo estaba en la escuela. I was in time, quiere decir que llegué a tiempo, pero me sobró tiempo. I was on time, quiere decir que llegué puntual, que pues no me sobró tiempo en sí. Si nos quedamos de ver a las 4 llegué. Ese es on time. Si digo in time, quiere decir que llegué antes de las 4, no sé, 15 minutos antes, 10 minutos antes. In time quiere decir que nos queda tiempo. Lo digo porque algunos luego tienden a confundirse y piensan que siempre va on. Puede ir in o on, depende de lo que quieras señalar. Dices, I was on time, llegaste a tiempo, estás puntual. A las 4 llegaste. In time quiere decir que te falta tiempo, es decir, te sobró más bien, llegaste antes de. ¿Ok? I was late, llegué tarde o estaba tarde, dirán algunos otros. ¿Ok? You were, he was, she was, it was, we were, you were, and they were. Y le puedo colocar alguno de estas palabras, ¿ok? Importante para que lo vayan teniendo en consideración. Entonces digo, I was at home, I was born in September. Yo les pregunto, when were you born? ¿Cuándo nacieron? A ver, ayúdenme con su respuesta. ¿Cuándo nacieron? Y hablamos del mes. Solamente pongan el mes. When were you born? ¿Cuándo nacieron? Escuchamos a Mía, leemos a Gema. Excellent, dice Gema. I was born in October. Perfect, perfecto. ¿Qué digo ahí? Les decía yo la vez pasada y ahorita también lo dije. I was born es yo nací para nosotros. Eso es como lo traducimos. Ellos dicen yo fui nacido, yo fui parido. Sería como la traducción de eso. Es importante. Recuerden que no todo lo que nosotros buscamos decir en español se va a decir igual en inglés y van a encontrar muchas características, muchos ejemplos de esto, ¿ok? Es importante también darnos cuenta qué estructura funciona y no casarnos con que no, es que yo quiero decir esto, no, es que yo no quiero decir eso y siempre le señalamos, pues eso no existe en inglés. Existen palabras que cumplen ciertas funciones, estructuras, pero no exactamente lo que tú quieres decir. Terminarán entendiéndote, terminará teniendo el significado que buscas, pero no a través de las palabras que se utilizarían en español. Les doy un ejemplo. En inglés no existe ojalá. Existe una estructura que es muy similar y ese es el wish. Y entonces digo, ojalá estuviera en casa. Y digo, I wish I were at home. Y si se dan cuenta, utilicé el were con el I, porque es específico para esa estructura, es del inglés intermedio eso. Y digo, I wish I were at home. Ojalá estuviera en casa. Ellos no dicen ojalá, no existe el ojalá. Ellos dicen, yo desearía, yo deseo, estuviera, sí, estuviera en casa. A lo que voy con esto. Me ha tocado que muchos estudiantes buscan exactamente decir eso que decimos en español en inglés y me dicen, por ejemplo, en lo que les menciono. Yo quiero decir ojalá, no quiero decir yo deseo. Y les vuelvo a señalar, no existe en inglés el ojalá. Pero esta estructura cumple la misma función. Lo mismo va a pasar con el was, acompañado del were. ¿Ok? Si quiero negar esto, va a seguir una secuencia sencilla y es ponerle el not después del was, del not después del were. I was not, you were not, y así sucesivamente. Y van acompañados no de acciones, sino van acompañados sobre todo de adjetivos o de algunas palabras que me dan ubicaciones. ¿Ok? Ahí le pongo el not. ¿Y qué voy a hacer con las yes no questions? Solo y únicamente voy a terminar moviendo al bendito verbo to be, el was o were, al principio y digo was I, were you y así. Y con cada uno de estos, solo y únicamente necesito mover este verbo al principio. Siempre tienen que cerrar con una question mark, siempre. No pueden hacer preguntas de manera escrita si no hay una question mark, que seguramente habrá de pasarle a más de uno en la actividad. Ya le ha pasado a otros en las actividades previas donde tienen que hacer preguntas y han redactado sin poner signos de interrogación. Debe haber signos de interrogación. Solamente existen los signos de interrogación de cierre en inglés. No existen los de apertura. Solamente
los de cierre. Y entonces digo, ¿Were you at home? ¿Was he born in September? Y digo, ¿estabas en casa o estuviste en casa? ¿Nació él en septiembre? ¿Nació en septiembre? ¿Qué hablo? ¿Qué hago con esta estructura para agregar preguntas como qué, dónde? Solamente las voy a colocar al principio. Y entonces digo, what, was, when, where. Importante que tengan en claro que no necesitan mover al was or where, sino déjenlo igual, como lo que ya hemos venido señalando cuando haces preguntas de sí y de no, y colócale al principio este tipo de preguntas de qué, dónde, cómo, cuándo, por qué. Solamente eso, no muevan. Si ustedes mueven el was or where después del sujeto, no es la estructura de pregunta, se termina de ser una estructura de una afirmación, ¿ok? También importante a tomar en cuenta. Y digo, where were you born? When was he born? ¿Ok? Ejemplos sencillos. Perfecto. Muy bien. Entremos a hablar acerca de su actividad integradora número 3. Algo importante de esta actividad integradora. La actividad integradora número 3 pide que ustedes redacten algo que sucedió en algún punto de su vida pasada, que hablen de cómo se sintieron, por qué fue importante, sobre todo en tu vida, que utilices verbos de cosas que ya hayas aprendido, sobre todo estructuras que ya hayas aprendido, te señala qué estructuras puedes utilizar. Puedes utilizar el presente simple, puedes utilizar el presente continuo, puedes utilizar el pasado simple, que ese es el estelar que tendrás que utilizar, pero lo que voy con esto es que puedes hacer uso de otras estructuras mientras el titular de tu narración sea el pasado simple, porque ese es el que estamos utilizando para evaluarlo. Ahora, esas preguntas que ustedes encuentran en su actividad integradora no las tienen que escribir, no son preguntas a manera de que las redacten y las respondan como si fuera una entrevista o una encuesta, no es eso. Esas preguntas son preguntas guía que les ayudan a entender de qué necesitan hablar, de qué necesitan redactar o sobre qué necesitan redactar. No las escriban las preguntas, lean para que les señalen, no sé. Si la primera pregunta dice, ¿cuál fue el momento más importante de tu vida? Ok, no la vas a poner y vas a poner, ¿cuál fue el momento más importante de mi vida? Y pongo abajo la respuesta. No, simple y sencillamente esa pregunta detona un párrafo que tienes que redactar. Dos preguntas quizás detonen cada una un párrafo, o quizás en un mismo párrafo metan respuesta a dos preguntas. Son preguntas detonadoras para poder hacer que ustedes escriban. Ahora, les piden que hagan un párrafo de 5 a 8 líneas, de 5 a 8 líneas, un párrafo. Es decir, que tienen que meter esto en un texto, no son oraciones aisladas. Traten de utilizar conectores. Coloquen por ahí en su Google, en su buscador, colóquenle por ahí conectores en inglés, los básicos, para que sepan cómo ir hilando oraciones y así puedan apoyarse y que queden de mejor manera sus oraciones, ¿ok? Importante. A ver, denme un segundito, voy a conectar mi computadora. Un segundo, por favor.